La espada de plasma del emperador Soleil cortó el cuello de la sollozante niña de 12 años, quien cayó de cabeza al suelo con un golpe sordo mientras la sangre carmesí salpicaba la cámara del Consejo Galáctico. No, Sara, gritó el padre de la niña, Roy Ross. El veterano de guerra canoso se abrió paso entre los guardias insectoides, cayendo de rodillas y acunando el cuerpo sin vida de su hija. Sus gritos angustiados resonaron por la sala. El emperador Boron bajó de su trono con una mueca de desprecio. La niña humana estaba invadiendo el sagrado mundo tumba de Soleil. El castigo por tal blasfemia es la muerte. Roy levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas ardiendo de puro odio. Era una niña inocente que exploraba ruinas por curiosidad. La asesinaron a sangre fría sin siquiera un juicio. Su muestra de sentimentalismo solo resalta porque los humanos son una especie débil e inferior. Guardias, retiren a este idiota llorón de mi vista. Boron agitó su mano con garras con desdén. Mientras los soldados del Soleil arrastraban a Roy lejos del cuerpo de Sara, él cruzó miradas con Boron. No tienes idea de lo que has desatado, hijo de puta. La humanidad derramará venganza sobre el Soleil como nada que puedas imaginar. Dedicaré cada momento que me quede de vida a cazarte y verte morir dolorosa y lentamente. Boron solo rió burlonamente mientras Roy era sacado de la habitación. Pero algunos de los otros consejeros alienígenas se movieron inquietos y murmuraron entre sí. ¿Viste la mirada en los ojos de ese humano? No se detendrá hasta que el emperador esté muerto. He visto a humanos luchar antes. Su tenacidad es legendaria. Un solo humano buscando venganza es más peligroso que un ejército. Deberíamos haber encarcelado a la chica. ¿Y si los humanos declaran la guerra total al Soleil? Silencio. Boron golpeó su trono con el puño. No me acobardaré ante los simios. ¡Que vengan! Mientras Roy era expulsado de la ciudadela, con la sangre de Sara aún cubriendo sus manos, caminó con calma hacia su nave y puso rumbo a la Tierra. En el momento en que la noticia del asesinato de su hija llegara a la humanidad, significaría el fin del Soleil, o el fin de la humanidad. Esta era una lucha por la supervivencia. La única pregunta era, ¿quién sería el último en pie? ¿Y quién estaría rezando por una misericordia que nunca llegaría? La nave de Roy aterrizó en la tierra, con el peso de su dolor y rabia abalanzándose sobre él como una estrella que se derrumba. Entró en la cámara del Consejo de Defensa de la Tierra, con la mirada dura como el acero. Los miembros del Consejo levantaron la vista al entrar, algunos con compasión, otros con inquietud. Exijo justicia por el asesinato de mi hija, dijo Roy con voz ronca. El emperador Soleil la ejecutó a sangre fría, sin juicio ni piedad. No podemos permitir que esto siga así. El almirante Kobar, un veterano curtido en la batalla, se inclinó hacia adelante. Todos estamos indignados por esta atrocidad, Roy, pero el Soleil es tecnológicamente superior. Una guerra podría significar el fin de la humanidad. Roy dio un puñetazo en la mesa, el golpe resonó por la sala. Todos guardaron silencio. Creen que somos débiles. Que nos acobardaremos de miedo y aceptaremos esta injusticia. Pero desconocen la profundidad de la determinación humana. Ya nos hemos enfrentado a la extinción antes, y siempre hemos salido fortalecidos. Es hora de mostrarle a la galaxia qué sucede cuando se despierta al gigante dormido de la humanidad. Los miembros del Consejo se miraron, algunos asintiendo. Otros aún vacilantes. Deliberaron durante horas, sopesando los riesgos y las recompensas de la guerra. Al final, se volvieron hacia Roy. ¿Qué propones?, preguntó el almirante Kobar. Roy mostró un holograma de una luna orbitando un gigante gaseoso. Esto es Taxis Prime. Es donde se encuentra la mina SIL, el helio, 3 que alimenta sus reactores de fusión y alimenta su imperio.
Si podemos inutilizar esas minas, asestaremos un golpe devastador a su economía y ejército. Los miembros del consejo estudiaron el holograma, murmurando entre sí. Finalmente, el almirante Kovar se puso de pie. Es un plan audaz. Arriesgado, pero podría funcionar. Roy, tú liderarás la fuerza de ataque. Reúne a tu equipo y comienza a entrenar de inmediato. Te proporcionaremos los recursos que necesites. Roy asintió con una sonrisa sombría. Ya tengo algunos candidatos en mente. Soldados con las habilidades y la motivación para hacer que la SEAL pague. Al terminar la reunión, Roy salió. Su mente ya estaba llena de planes. Seleccionó a su equipo cuidadosamente, expertos en demoliciones, hackers, tiradores de élite y especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Cada uno había perdido a alguien a manos del asilo, tenía una venganza personal contra el imperio insectoide. Entrenaban en secreto, estudiando las armas, tácticas y debilidades del asilo. Realizaban simulacros de minas, planeando su infiltración y sabotaje hasta el último detalle. Roy sabía que los superaban en número y armamento, pero contaban con el elemento sorpresa. Y lo más importante, los impulsaba un ardiente deseo de venganza. Los SEAL no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Las minas de helio 3 en Taxis Prime estaban a punto de convertirse en un crisol, donde el futuro de la humanidad se forjaría a sangre y fuego. Roy solo esperaba que, cuando el mensaje cifrado del misterioso Saxor llegara por primera vez al panel de comunicaciones del equipo de ataque terrano, Roy observara con recelo la luz parpadeante de la consola. Su dedo se cernía sobre el botón de borrar, listo para purgar lo que seguramente era algún truco SEAL. Pero algo detuvo su mano. Tocó el mensaje. Una imagen holográfica, la imagen de un rostro insectoide, brilló a la vista. Los ojos compuestos del Soleil brillaban con inteligencia, pero había un cansancio grabado en su caparazón que denotaba un profundo e implacable dolor. Este no era un arrogante guerrero Soleil. Comandante Roy Ross, soy Saxa, antaño científico jefe del Imperio Soleil. Le ofrezco mi ayuda en su misión contra Tasprime. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero, tienes toda la razón, no confío en ti, gruñó Roy. Los de tu especie asesinaron a mi hija. Saxa cerró los ojos. Yo también perdí a una hija por la crueldad de mi propia gente. Se negó a participar en el exterminio de los Brule, una raza pacífica que no nos había hecho ningún mal. Por su desafío, el emperador la mandó ejecutar. La voz del Soleil se quebró de dolor. Veo en tu misión una oportunidad para honrar la memoria de mi hija, una oportunidad para contraatacar la tiranía que ha corrompido a mi especie. Te lo daré todo, las minas, la distribución, las rotaciones de los guardias, los códigos de seguridad. Solo déjame ayudarte a destruirlos. Roy estudió el rostro del alienígena, buscando cualquier indicio de engaño. Solo encontró dolor y una determinación feroz, emociones que conocía demasiado bien. Lentamente, asintió. Envíanos la información. Pero si esto es una trampa, personalmente te arrancaré la cabeza del tórax. Con los planos de Saxa, el equipo de asalto perforó una réplica holográfica perfecta de las minas. Memorizaron cada túnel, cada cuello de botella, cada escondite. Dispositivos de camuflaje Soleil robados fueron implantados en sus armaduras, haciéndolos invisibles a la visión infrarroja del guardia. Roy dividió al equipo en escuadrones, cada uno encargado de plantar una carga de fisión cuántica en una unión crítica del complejo minero. Colocados correctamente, los explosivos vaporizarían el helio 3 reactivo en una reacción en cadena cataclísmica. A medida que se acercaba el día de la misión, Roy se recluyó en sus aposentos, estudiando minuciosamente cada detalle del plan. Apenas se dio cuenta cuando la puerta se abrió con un siseo. «Papá, quiero entrar».
Roy levantó la vista bruscamente. Jack estaba en la puerta, con la mandíbula apretada con una determinación férrea que le resultaba demasiado familiar. Roy negó con la cabeza. No, es demasiado peligroso. Ya perdí a tu hermana. No te perderé a ti también. Sara era mi hermana. El grito de Jack resonó en los mamparos. ¿Crees que eres el único que puede vengarla? Esto no se trata de venganza. Se trata de detener al Soleil antes de que puedan lastimar a alguien más. Mentira. La venganza es todo lo que te importa. Pero esta vez me necesitas. Jack arrojó un bloc de datos sobre el escritorio. Los esquemas de los sistemas de seguridad de la mina se desplazaron por la pantalla. Puedo hackear sus alarmas, sus puertas blindadas, sus torretas automáticas. Me necesitas ahí dentro. Roy apretó los dientes, una vena latía en su frente. Pero por mucho que odiara admitirlo, Jack tenía razón. Finalmente, cedió. Sigue mis órdenes al pie de la letra, ¿entiendes? Sin heroísmos, sin riesgos. Jack asintió, una luz feroz en sus ojos. Haré que te sientas orgulloso, papá, por Sara. La nave de ataque cortó el vacío, una daga negra enmarañada invisible a los incensarios Elai. El ambiente era sombrío y silencioso, cada soldado solo con sus pensamientos y los rostros de sus seres queridos perdidos. De repente, la calma cobró vida. El rostro marchito del emperador Boro nos observaba con picardía desde la pantalla. Humanos insensatos, se burló, con las mandíbulas chasqueando con desdén. Creen que pueden desafiar el poder del imperio Seelai. Pronto sabrán el precio de su arrogancia. Roy no dijo nada, solo les devolvió la mirada con ojos fríos como las profundidades del espacio. La pantalla se apagó. Se giró para encarar a su equipo reunido en la plataforma de desembarco, los dedos de Jack danzaban sobre las teclas de su equipo de guerra cibernética, Sara, la experta en demostraciones. Alzaba una bandolera de cargas cuánticas, Grok, el mercenario Kraken, preparaba su cañón de plasma. Una docena más, cada uno seleccionado por sus habilidades y sed de venganza. Roy respiró hondo. Nada de discursos inspiradores, nada de retórica conmovedora. Todos sabían lo que tenían que hacer, lo que estaban dispuestos a sacrificar. La luz se puso verde. Las puertas de desembarco se abrieron de par en par. Taxis Prime se alzaba imponente, con las minas de helio, 3 brillando en su superficie árida como una daga envenenada dirigida al corazón de la galaxia. Roy revisó su rifle una última vez y se acercó al borde de la rampa de descenso. Era hora de demostrarle a los Elai de que eran realmente capaces los humanos. Era hora de ir a la guerra. Las profundidades obsidianas del espacio alrededor de Taxis Prime estallaron en una vorágine de fuego de plasma y láseres abrasadores. La fuerza de ataque de distracción de Jack avanzó con sus ágiles naves a través de la mortífera embestida de la nave de guerra Seelai, ametrallando las baterías de armas y los puertos de motor de la nave mayor. Explosiones iridiscentes florecieron en el vacío cuando los precisos ataques de los cazas humanos dieron en el blanco. La flota Seelai respondió con una tormenta de torpedos de plasma crepitantes que se dirigieron hacia las naves humanas. Varios cazas se desvanecieron en destellos cegadores, y sus valientes pilotos se vaporizaron al instante. Jack apretó los dientes al ver caer a sus camaradas, pero no cedió en su asalto. Sus dedos danzaron sobre el panel de control, lanzando su nave en una espiral vertiginosa para evadir el fuego enemigo. En el último segundo, apagó los propulsores y disparó. Sus cañones de plasma rastrillaron el casco de un destructor Sile, provocando una reacción en cadena en sus depósitos de munición. Mientras tanto, en las profundidades de las minas de helio 3, Roy y su equipo de infiltración se deslizaban por los laberínticos túneles, siguiendo los planos de Saxor hasta los puntos críticos.
Se movían con una eficiencia experta, cubriéndose mutuamente mientras saltaban de una posición a otra. En cada punto designado, Sara colocaba una carga cuántica, activando el detonador con una serie de rápidas pulsaciones. Los dispositivos zumbaban con un poder destructivo apenas contenido, y sus luces de estado parpadeaban con un rojo ominoso. Justo cuando se acercaban al objetivo final, una alarma ensordecedora resonó por los túneles. Roy maldijo en voz baja. Los habían detectado. Todas las unidades, retrocedan al punto de extracción, ladró en su carmín. Nos han comprometido. Los humanos iniciaron una retirada combativa, saltando a través de los túneles mientras intercambiaban disparos con las fuerzas de seguridad Silei que se abalanzaban sobre ellos. El aire crepitaba con el intercambio de proyectiles de plasma y el acre olor a metal quemado. Roy apuntó, su rifle disparando de un objetivo a otro con precisión letal. Los guerreros Silei se desplomaron, sus exoesqueletos destrozados por las balas de alta velocidad. Pero por cada insectoide que Roy abatió, 3 más parecían ocupar su lugar. Los Silei presionaron su asalto con el fervor fanático de una especie que jamás ha conocido la derrota. Justo cuando los humanos estaban a punto de ser superados, la voz aterrorizada de Hax irrumpió en el auricular de Roy. «Papá, tenemos un problema. Los Silei han pedido refuerzos y estamos sufriendo grandes pérdidas. No podemos contenerlos mucho más». A Roy se le encogió el corazón al percibir la desesperación en la voz de su hijo, pero se obligó a concentrarse en la misión. Estaban demasiado cerca para dar marcha atrás. Hax, tienes que retirarte. Reagrúpate con el resto del equipo en el punto de repliegue. Pero papá, ¿qué tal? Es una orden, espetó. Roy. Yo me encargo de esto. Se giró hacia sus soldados, con el rostro sombrío bajo los cascos. Hemos llegado demasiado lejos para fracasar. Mantendremos la línea y nos aseguraremos de que esas cargas exploten, pase lo que pase. Los humanos asintieron, en un silencioso reconocimiento del sacrificio que podrían verse obligados a hacer. Tomaron posiciones defensivas, disparando contra la horda Silei que avanzaba. Roy se situó en el centro de la línea, un baluarte contra la marea insectoide. Su rifle se retorció en sus manos mientras lanzaba una descarga de plasma contra las filas enemigas. El suelo se volvió resbaladizo con el núcleo y resumando de los caparazones Silei destrozados, pero aún así seguían avanzando, indiferentes a sus pérdidas, impulsados por una sed insaciable de sangre humana. Roy sabía que no podrían resistir eternamente, pero resistirían lo suficiente para que Hax y los demás escaparan, lo suficiente para que las cargas detonaran y paralizaran la capacidad de los Silei para librar una guerra. Lo suficiente para vengar a Sara y a todas las demás víctimas de la crueldad de los Silei. Roy expulsó su celda de energía agotada y reactivó una nueva. A su alrededor, sus soldados luchaban con la ferocidad de lobos acorralados, negándose a ceder un ápice. El destino de la humanidad se decidiría allí, en los túneles ensangrentados de la época dorada de Tax, y los Silei descubrirían el verdadero precio de su arrogancia. Mientras la batalla rugía en los túneles, los largos dedos de Saxa volaban sobre un panel de control holográfico. Sus ojos multifacéticos reflejaban líneas de código que se desplazaban mientras pirateaba la red de comunicaciones Silei. Con una última y decisiva pulsación de tecla, transmitió su mensaje por todas las pantallas y canales de audio de la flota Silei. Los soldados Silei titubearon al ver el rostro de Saxa ante ellos, su voz resonaba a través de sus cascos. Habló de las innumerables atrocidades cometidas en nombre de la superioridad Silei, de especies enteras exterminadas, de mundos yermos y sin vida. Dejó al descubierto la crueldad del emperador Boron y las mentiras que se habían difundido al pueblo Silei. En las minas, Roy y su equipo aprovecharon su ventaja mientras la confusión se extendía por las filas Silei.
Algunos soldados bajaron las armas, con la duda grabada en sus rostros insectoides. Otros apuntaron sus rifles de plasma contra sus propios comandantes, con su lealtad al emperador destrozada por las revelaciones de Saxa. En medio del caos, un joven oficial Silei llamado Taruk reunió a un grupo de desertores. Con una serie de rápidas señales, los guió para que unieran fuerzas con los humanos. Roy observó a los Silei con recelo, pero Taruk sostuvo su mirada con un gesto solemne. Juntos, los improbables aliados se abrieron paso adentrándose en las minas, hacia la sala de control central. Roy y Taruk tomaron la delantera, sus respectivos equipos cubriéndose mutuamente con campos de fuego entrelazados. Los rayos de plasma cruzaban los túneles, el aire estaba cargado con el hedor a ozono y quitina quemada. Al acercarse a su objetivo, un enorme holograma del emperador Boron cobró vida ante ellos. El rostro del gobernante Silei estaba contorsionado por la rabia, sus mandíbulas temblaban. «Humanos insensatos», espetó. ¿Creían que su patética rebelión podría triunfar? Tengo las vidas de sus camaradas en mis garras. La imagen cambió para revelar a Hax y a los demás humanos capturados, atados y golpeados, con rifles de plasma apuntándoles a la cabeza. A Roy se le encogió el corazón. Ríndanse ahora, Siseo Boron, o vean cómo mueren. Roy dudó, dividido entre su misión y su hijo. Pero Hax, con el rostro ensangrentado pero el espíritu inquebrantable, gritó desafiante, «No te atrevas a rendirte, papá. Termina esto pase lo que pase». Roy apretó la mandíbula, una lágrima se abrió paso entre la mugre de su rostro. Se giró hacia Turok con voz firme. «Hazlo». El oficial Selae asintió con gravedad e introdujo el código de detonación. Por un instante, hubo silencio, y luego el mundo estalló en llamas. Las explosiones se encadenaron en las minas, y cada carga encendió el volátil helio 3. El suelo se agitó y se sacudió, derribando a Roy y a los demás. En la superficie, géiseres de llamas brotaron de la corteza lunar, envolviendo las naves Selae en un infierno. En medio del caos, Roy se puso de pie con dificultad, con los oídos zumbando. Reunió a su equipo y a sus aliados Selae, liderándolos en una carga desesperada hacia la superficie. Emergieron a un paisaje infernal de metal retorcido y restos en llamas, la otrora poderosa flota Selae reducida a cáscaras humeantes. Pero no había tiempo para celebrar. La mirada de Roy se fijó en un búnker fuertemente fortificado, repleto de la guardia de élite de Boron. Hax estaba allí, en alguna parte. Con un grito de guerra que resonó por el paisaje devastado, Roy lideró la carga. El fuego de plasma atravesó el aire mientras ambos bandos se enfrentaban, sin dar cuartel. Soldados cayeron de ambos bandos, su sangre se mezcló en el suelo quemado. Roy luchó como un poseso, su espada de plasma abriéndose paso a través de la guardia del emperador. Tenía que alcanzar a Hax, tenía que salvar a su hijo. Por fin se presentó ante el mismísimo Boron, la otrora resplandeciente armadura del emperador abollada y chamuscada. El gobernante Selae gruñó, desenvainando su propia espada de plasma. «Me lo has quitado todo», rugió Roy, lanzándose hacia adelante. Sus espadas chocaron en un destello cegador de energía, el aire chisporroteando con cada golpe. Intercambiaron golpes en una danza furiosa, sin que ninguno pudiera imponerse. Pero la rabia y el dolor de Roy lo impulsaban, impulsándolo a luchar con más fuerza y velocidad. Con una última estocada desesperada, hundió su espada en el pecho de Boron. El emperador se tambaleó hacia atrás, con los ojos compuestos abiertos de par en par por la conmoción. Se desplomó en el suelo, con el licor acumulándose bajo su cuerpo destrozado. Roy se alzó sobre su enemigo, con el pecho agitado y las lágrimas corriendo por su rostro. Había vengado a Sara, pero ¿a qué precio? Se giró para buscar a Hax en el caos de la batalla, rezando porque su hijo hubiera sobrevivido.
Roy permanecía de pie entre las ruinas humeantes de las minas de helio 3, con su rifle de plasma aún humeando. Hax yacía en el suelo, maltrecho pero vivo. Taruk y los demás desertores Selae atendían a los heridos. Roy se agachó y ayudó a su hijo a ponerse de pie. Hax hizo una mueca, pero logró esbozar una sonrisa sombría. «¿Lo logramos, papá? Ganamos». Roy negó con la cabeza. Aún no ha terminado. La verdadera lucha apenas comienza. Como si fuera una señal, el comunicador de Roy cobró vida. Era la almirante Koba, con la voz tensa y apremiante. «Roy, nos llegan informes de levantamientos en docenas de colonias Selae. El mensaje de Saxor se ha extendido como la pólvora. El imperio Selae está sumido en el caos». Roy apretó el rifle con más fuerza. «Entonces es hora de atacar mientras el hierro está caliente. Necesitamos apoyar estas rebeliones, armar a los desertores y mantener la presión sobre lo que queda del régimen de Boron». Durante las siguientes semanas, Roy, Hax y Taruk lideraron una serie de incursiones relámpago en bases militares y depósitos de suministros Selae. Atacaron con fuerza y rapidez, confiscando armas y equipo antes de desaparecer en el vacío. En el planeta Cerses Prime, Roy y su equipo se infiltraron en una armería fuertemente custodiada. Hax hackeó los sistemas de seguridad, abriendo las puertas blindadas y desactivando las torretas automáticas. Roy y Taruk irrumpieron en el interior, disparando rayos de plasma mientras aniquilaban a los guardias Selae. Cargaron cajas de rifles de plasma y granadas cuánticas en la nave que los esperaba. Al despegar, los cazas Selae se dirigieron hacia ellos con sus cañones disparando. Hax giró la torreta de la nave y devolvió el fuego. El vacío se iluminó con rayos entrecruzados de energía letal. Por otra parte, Taruk lideró una misión de sabotaje en un centro de comunicaciones Selae clave. Colocaron explosivos en los imponentes sistemas de transmisión y generadores de energía. Al detonar las cargas, toda la instalación estalló en una bola de fuego cegadora visible desde la órbita. Con cada misión exitosa, más y más Selae se unían al estandarte de la rebelión. Pero los leales, aunque debilitados, se negaron a rendirse. Se retiraron a su planeta natal fortificado, Kotax, decididos a presentar su última resistencia. La flota rebelde, una armada heterogénea de naves de guerra humanas y naves Selae modernizadas, abandonó la disformidad en el límite del sistema Kotak. El planeta brillaba como una brasa funesta, su superficie erizada de cañones de plasma y baterías de misiles. Mientras la batalla rugía en órbita, Roy y su equipo aterrizaron en una nave de desembarco destartalada. Se abrieron paso a través de las calles devastadas por la guerra de la capital, con el aire cargado de humo y el hedor a carne quemada. Los leales a Selae defendían cada bloque con fervor fanático, pero los rebeldes seguían adelante, reforzados por el apoyo aéreo y los blindados humanos. Roy lideró la carga, su espada de plasma abriéndose paso a través de las líneas enemigas. En medio del caos, el comunicador de Roy emitió un mensaje entrante de Saxa. El rostro del científico Selae estaba demacrado, sus ojos compuestos llenos de terror. «Roy, he descubierto algo terrible. Roy, he descubierto algo terrible». El emperador Boron no actuaba solo. No era más que un peón de una conspiración mucho mayor, una organización sombría conocida como el Sindicato Galáctico. Roy sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras Axor continuaba. El sindicato ha estado manipulando los eventos galácticos durante siglos, moviendo los hilos de gobiernos y corporaciones por igual. Ven la rebelión Sil y el ascenso de la humanidad como amenazas a su poder. No se detendrán ante nada para mantener su control sobre la galaxia. Roy apretó la mandíbula al comprender las implicaciones. Incluso si ganaban aquí en Kotax, el verdadero enemigo seguía ahí fuera, acechando en las sombras.
Se giró hacia Hax y Tarok, con la mirada fija y determinada. Hemos llegado hasta aquí. No nos detendremos ahora. Una vez que hayamos aplastado a estos leales, iremos tras el sindicato. Expondremos sus crímenes y los llevaremos ante la justicia, cueste lo que cueste. Mientras la batalla rugía a su alrededor, Roy supo que este era solo el comienzo de una guerra mucho mayor, una guerra por el alma de la galaxia, y la lucharía hasta su último aliento. El corazón de Roy latía con fuerza al leer la llamada de socorro de la colonia sortiana. Los mercenarios del sindicato eran despiadados, masacrando civiles e incendiando ciudades. No podía abandonar a los sortianos a su suerte. Roy se volvió hacia Hax y Tarok. Los necesito a ambos para liderar el asalto final al mundo natal de Silai. Tomen las fuerzas rebeldes y aplasten lo que queda de los leales de Boren. Hax asintió, con la mandíbula apretada por la determinación. Terminaremos con esto, papá. El imperio Silai muere hoy. Roy abrazó el hombro de su hijo. Sé que lo harás, pero tengo que ir con los sortianos. Son aliados cruciales, y no podemos permitir que el sindicato los tenga. Reunió un equipo de ataque con sus soldados de élite, tanto humanos como SEAL. Abordaron una nave furtiva y se dirigieron a toda velocidad hacia el sistema sortiano asediado. Al salir de la disformidad, la magnitud de la devastación se hizo evidente. Las naves sortianas yacían destrozadas y en llamas, flotando sin vida. Las plataformas de defensa de la colonia quedaron reducidas a escoria fundida. Y en medio de todo, la flota del sindicato flotaba como un enjambre de langostas que llovían muerte sobre el planeta. Roy apretó los dientes. Llévanos, rápido y a ras de suelo. Necesitamos tropas terrestres. El equipo de asalto aterrizó entre los escombros de una ciudad sortiana destrozada. El fuego de plasma atravesó el aire mientras los mercenarios del sindicato se enfrentaban a los desesperados defensores sortianos. Roy lideró la carga, con su rifle disparando. Su equipo lo siguió de cerca, tomando posiciones defensivas alrededor de grupos apiñados de civiles sortianos. Pero por cada mercenario que abatían, 3 más parecían ocupar su lugar. Las tropas del sindicato estaban fuertemente armadas y bien equipadas, y sus blindados resistían el fuego blaster. Roy observó con desesperación cómo sus soldados caían uno a uno, manchando los escombros con su sangre. Estaban siendo superados, y los civiles pagaban las consecuencias. En una última y desesperada táctica, Roy se abrió paso hasta el centro de mando sortiano. Irrumpió en el interior, encontrando una escena de caos controlado. Los ingenieros sortianos trabajaban frenéticamente en las consolas, intentando coordinar sus defensas fallidas. En el centro de todo se encontraba un anciano sortiano, con su exoesqueleto reluciente por la tecnología implantada. Se giró al ver a Roy acercarse, con sus ojos compuestos zumbando y haciendo clic. Soy Zorax, ingeniero principal de esta colonia. Su voz era un zumbido de estática. Debes ser el comandante Ross, tu reputación te precede. Roy enfundó su rifle. Zorax, estamos aquí para ayudar, pero mi equipo está siendo masacrado ahí fuera. Los mercenarios del sindicato nos superan en armamento. Necesitamos tu ayuda. Zorax chasqueó las mandíbulas. Pensativo. No quería involucrar a mi gente en tu guerra, comandante. Somos constructores, no soldados. Roy golpeó la consola con el puño. La desesperación se le dibujaba en el rostro. Maldita sea, Zorax, esta también es tu guerra. El sindicato no se detendrá con nosotros. Esclavizarán a tu gente, como ya han hecho con innumerables otros. Por favor, ayúdanos a combatirlos. Ayúdame a salvar a nuestros 2 pueblos. Hubo un largo momento de silencio. Luego, Zorax asintió lentamente. Muy bien, comandante.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros luchan por nuestra libertad. Se giró hacia sus ingenieros. Saquen el cañón EMP y las lanzas de plasma. Es hora de que les mostremos a estos mercenarios lo que la ciencia sortiana puede hacer. Minutos después, Roy estaba de pie sobre el centro de mando, con un voluminoso cañón EMP sortiano apoyado en el hombro. Los soldados que le quedaban tomaron posiciones a su alrededor, blandiendo extrañas armas angulares sortianas. La voz de Zorax crepitó por el comunicador. La explosión EMP inutilizará sus naves y armas, pero solo por un corto tiempo. Deben atacar con fuerza y rapidez. Roy se preparó. Fuego. Un pulso de energía azul crepitante brotó del cañón, inundando a las fuerzas del sindicato. Sus naves cayeron del cielo, estrellándose contra los escombros. Los rifles avanzados de los mercenarios chisporrotearon y murieron en sus manos. Roy rugió un grito de guerra y cargó, con su equipo pisándole los talones. Las lanzas de plasma en sus manos dispararon rayos abrasadores de energía, perforando la armadura de los mercenarios como si fuera papel. La batalla fue feroz y sangrienta, pero con el campo de juego nivelado, los soldados de Roy se abrieron paso entre las filas del sindicato. Los mercenarios, acostumbrados a confiar en su ventaja tecnológica, quedaron sumidos en el caos por la repentina pérdida de su equipo. La lucha se prolongó durante horas. Las calles de la ciudad sortiana se tiñeron de sangre y resonaron con los gritos de los heridos y moribundos. Pero al final, las fuerzas del sindicato se dispersaron y huyeron, regresando a sus naves en desorden. Mientras la última nave mercenaria se alejaba con dificultad, dejando una estela de humo y chispas, una ovación entrecortada se elevó entre los soldados de Roy y los defensores sortianos. Habían ganado. La colonia estaba a salvo. Zorax se acercó a Roy, con su exoesqueleto chamuscado y abollado, pero sus ojos brillaban con un orgullo feroz. Estrechó la mano de Roy entre las suyas, el frío metal de sus dedos presionando la carne de Roy. Has salvado a mi pueblo, comandante Ross. Tenemos una deuda contigo que jamás podremos pagar. Roy negó con la cabeza. No nos debes nada, Zorax. Estamos juntos en esta lucha ahora. El sindicato es el verdadero enemigo, y vamos a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Zorax asintió, con el chasquido de sus mandíbulas. El colectivo sortiano está contigo, comandante. Nuestras armas, nuestras naves, nuestras mentes más brillantes. Todo está a tu disposición. Juntos libraremos a la galaxia de la corrupción del sindicato. Mientras Roy permanecía allí, rodeado de escombros y cuerpos decaídos, sintió un destello de esperanza en medio del dolor y el agotamiento. Con los sortianos a su lado, tal vez, solo tal vez, tuvieran una oportunidad contra el poder del sindicato. Pero incluso mientras esa esperanza se encendía, un frío temor se apoderó de sus entrañas. Sabía que esto era solo el comienzo. El sindicato no se tomaría esta derrota a la ligera. Contraatacarían, con más fuerza y más despiadados que nunca. La guerra por el alma de la galaxia apenas había comenzado. La flota rebelde flotaba en el vacío del espacio, disfrutando de la paz duramente ganada que su victoria sobre los Sil había traído. Pero para Roy, la lucha estaba lejos de terminar. El sindicato galáctico aún acechaba en las sombras, sus tentáculos estrangulando incontables mundos. Roy reunió a sus soldados de mayor confianza en la sala de guerra de su nave insignia. Hax se apoyó en la pared, sus implantes cibernéticos brillaban en la tenue luz. Taruk se mantenía erguido como un palo, con su caparazón Sil marcado por incontables batallas. Un contingente de guerreros sortianos, con sus exoesqueletos repletos de armamento avanzado, se agrupaba alrededor de la mesa holográfica. El rostro de Saxor apareció fugazmente, sus ojos compuestos brillaban con una mezcla de triunfo y temor. Lo encontré,
dijo, con la voz vibrando de urgencia. El corazón del poder del sindicato, una base oculta en las profundidades del campo de asteroides de Argos. El holograma se movió, revelando una enorme estructura enclavada entre las rocas que se desmoronaban. Torres blindadas estaban repletas de emplazamientos de cañones, mientras enjambres de cazas patrullaban el perímetro. Ahí es donde se esconden, continuó Saxor. Sus líderes, sus mejores tropas, sus armas más devastadoras. Si logramos tomar esa base, podremos acabar con el régimen de terror del sindicato de una vez por todas. Roy estudió el holograma con la mandíbula apretada y una determinación férrea. Entonces eso es lo que haremos. Hax, tú eres nuestro especialista en infiltración. Taruk, tú liderarás el equipo de asalto, y nuestros amigos sortianos nos proporcionarán la ventaja tecnológica que necesitamos para igualar las probabilidades. El comandante sortiano dio un paso al frente, su voz un zumbido de estática. Nuestros dispositivos de camuflaje te permitirán atravesar sus defensas perimetrales, y nuestras cargas EMP desactivarán sus sistemas automatizados una vez que estés dentro. Roy asintió. Entonces, pongámonos a trabajar. Atacamos en 24 horas. La sala de guerra estalló en un frenesí de actividad mientras los soldados se preparaban para la misión. Los ingenieros calibraban armas y afinaban el equipo. Los médicos llenaban sus kits con tecnología curativa sortiana avanzada. Los pilotos realizaban interminables simulaciones, memorizando cada giro y curva del campo de asteroides. Mientras la flota rebelde se acercaba al campo Argos, Roy estaba de pie en el puente de su nave, con la mirada fija en la pantalla. Los asteroides se alzaban ante ellos, irregulares y amenazantes. En algún lugar entre esas rocas acechaba la clave del futuro de la galaxia. Todos los equipos, preséntense, gritó Roy en la calma. Uno a uno, el equipo de infiltración indicó su preparación. Jax y sus hackers, con los dedos sobre sus consolas. Taruk y sus guerreros SEAL, con sus rifles de plasma cargados y zumbando. Los sortianos, con sus campos de camuflaje brillando a su alrededor como espejismos de calor. Comiencen la operación, ordenó Roy. Las naves rebeldes se deslizaron hacia el campo de asteroides, serpenteando entre las rocas que caían con la facilidad de la práctica. Al acercarse a la base del sindicato, los campos de camuflaje sortianos se activaron, volviendo las naves invisibles a los sensores y al ojo humano. Atracaron en el casco exterior de la base, atravesando el blindaje con láseres de precisión. Roy fue el primero en atravesar la brecha, con su rifle barriendo el pasillo en busca de amenazas. El interior de la base era un laberinto de pasadizos sinuosos y cámaras cavernosas. Los equipos de infiltración se movían con rapidez y en silencio, guiados por los planos de Saxor. Siempre que se topaban con patrullas del sindicato o defensas automatizadas, las despachaban con una eficiencia implacable. El equipo de Jax pirateaba sistemas, los guerreros de Taruk libraban combates cuerpo a la velocidad del rayo, y el armamento avanzado de los sortianos eliminaba rápidamente cualquier resistencia. A medida que se adentraban en la base, el equipo de Roy colocaba cargas electromagnéticas en intersecciones clave y nodos de energía. Los explosivos pulsaban con energía apenas contenida, listos para desatar una ráfaga electromagnética devastadora contra la señal de Roy, que era una fuerza muy poderosa. Por fin llegaron al corazón de la base, el centro de mando. Roy se detuvo ante las enormes puertas blindadas, con la mano sobre el detonador de las cargas electromagnéticas. «Abran la puerta», ordenó. Taurik y sus guerreros tomaron posiciones. Sus rifles de plasma apuntaron a la puerta. Jackson pulsó rápidamente una serie de comandos en su consola, con el rostro bañado por el resplandor de sus implantes. Con un siseo hidráulico, las puertas blindadas se abrieron.
Roy y su equipo irrumpieron en el interior, con las armas encendidas. El centro de mando era una tormenta de caos y confusión. Las alarmas sonaban y las luces de advertencia destellaban mientras los líderes del sindicato se apresuraban a reunir sus defensas. Pero el equipo de Roy ya estaba entre ellos, atacando con la velocidad y la ferocidad de un rayo. Roy se encontró cara a cara con un canoso señor de la guerra KRYM, cuyos antebrazos blandían una crepitante espada de energía. Roy se agachó y esquivó, su propia espada de plasma describiendo un arco cegador. El señor de la guerra presionó el ataque, sus espadas zumbando en el aire a una velocidad vertiginosa. Pero Roy fue más rápido. Paró un corte y luego se abalanzó contra la guardia del KRYM. Su espada de plasma atravesó el pecho del señor de la guerra, y el olor a carne quemada llenó el aire. A su alrededor, el resto de los líderes del sindicato cayeron uno a uno. Hack se batió en duelo con un cyborg selniano, los implantes del hacker destellaron al anular los sistemas cyborg. Tarok forcejeó con un imponente gortiano, los dos guerreros se enzarzaron en una brutal pelea cuerpo a cuerpo. Y entonces todo terminó. El último líder del sindicato cayó y un silencio repentino se apoderó del centro de mando. Roy permaneció de pie en medio de la carnicería, con el pecho agitado. Lo habían logrado. El líder del sindicato había sido cercenado. Pero justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, una nueva alarma comenzó a sonar. Una bocina profunda y resonante que pareció sacudir los cimientos de la base. «Atención», entonó una voz incorpórea. Secuencia de autodestrucción iniciada. La base detonará en 5 minutos. Roy giró para encarar a Hax. «Apágalo». El hacker ya estaba en movimiento, sus dedos sobrevolando la consola de mando. Los segundos transcurrían con una lentitud agonizante mientras Hax luchaba por anular la autodestrucción. Con una última y triunfal pulsación, la bocina se silenció. Hax se recostó en su silla, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Entendido». Roy se permitió un momento de alivio. Luego se giró hacia el resto de su equipo. «Aseguren a los prisioneros y comiencen a descargar su curso de datos. Necesitamos saber todo lo que saben. Cada base. Cada agente. Cada secreto sucio». Mientras sus soldados se ponían a trabajar, Roy se paró frente a la pantalla principal, observando cómo los secretos del sindicato se desparramaban por la pantalla. Bases ocultas en el corazón de estrellas moribundas, armas capaces de destruir planetas, listas de funcionarios corruptos y políticos comprados. Con esta información, podrían erradicar la influencia del sindicato en toda la galaxia. Finalmente podrían traer paz y justicia a los innumerables mundos que habían sufrido bajo la bota del sindicato. Pero incluso mientras Roy saboreaba el sabor de la victoria, una nueva alarma comenzó a sonar. Se giró para mirar la pantalla, con la sangre helándose ante la visión que lo recibió. Una enorme flota de naves del sindicato, cada una repleta de armas, acababa de descender del hiperespacio al borde del campo de asteroides. Estaban rodeadas, sin ninguna esperanza de escape ni refuerzos. El enemigo conocía su ubicación y se acercaban. Roy se volvió hacia sus soldados, con la mirada dura como el pedernal: «Prepárense para la batalla, esto no ha terminado». Los soldados rebeldes se apresuraron a sus posiciones, preparando sus armas y preparándose para la lucha que se avecinaba. Habían llegado demasiado lejos, se habían sacrificado demasiado como para rendirse ahora. Cuando las primeras naves del sindicato abrieron fuego, sus cañones iluminando el vacío con abrasadores rayos de plasma, Roy levantó su rifle y apuntó. Pasara lo que pasara, sin importar a cuántos enemigos se enfrentaran, él y sus soldados se mantendrían firmes. Lucharían hasta su último aliento. Por el sueño de una galaxia libre de tiranía y opresión.
Por la memoria de Sara y de todos los demás inocentes que habían sido aplastados bajo el yugo del sindicato. Por el futuro que habían construido con su sangre. Mantendrían la línea, sin importar el costo. Las naves del sindicato pululaban alrededor de la base del asteroide, con cañones de plasma cargando con intenciones letales. Roy aferró su rifle, con los nudillos blancos bajo sus guantes blindados. Hax y Tarok tomaron posiciones a su lado, con rostros sombríos. Las comunicaciones crepitaban con un parloteo de pánico, mientras las naves rebeldes intentaban desesperadamente romper el bloqueo del sindicato. Pero las naves enemigas eran demasiadas, su potencia de fuego demasiado abrumadora. Roy miró a su maltrecho equipo, viendo la misma comprensión en sus ojos. Estaban atrapados, superados en número y armamento. Este era el final. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlos, un destello cegador iluminó el vacío. Un enorme agujero de gusano rasgó el espacio mismo, un vórtice de energía que empequeñecía a las flotas reunidas. De las desembarcos se precipitaron hacia la superficie del planeta. El fuego antiaéreo arrasó las ventanas mientras la fuerza de ataque se precipitaba por la atmósfera. Varias naves se desvanecieron en llamas, pero el resto siguió adelante, zigzagueando y esquivando la embestida mortal. Chocaron con fuerza contra el suelo, las naves de desembarco se estrellaron contra la superficie árida del planeta entre nubes de polvo y escombros. Roy fue el primero en salir, su rifle de plasma ya escupía rayos de energía abrasadora contra las tropas del sindicato que corrían a su encuentro. La batalla se convirtió en un choque de carne y metal, rayos de plasma y garras afiladas como cuchillas. Las fuerzas del sindicato lucharon con la desesperada intensidad de bestias acorraladas, lanzándose contra los soldados de la alianza sin importarles sus propias vidas. Roy lideró la carga, disparando su rifle mientras se abría paso entre las filas enemigas. A su lado, Hax desató ciberataques devastadores, sus implantes destellaban al anular los sistemas enemigos y usar sus propias armas contra ellos. Taruk era un torbellino de destrucción, su caparazón Sil desviaba golpes mientras abatía a los enemigos con una eficiencia despiadada. Poco a poco, la fuerza de ataque se abrió paso hacia la ciudadela de mando central, una imponente torre de metal negro y energía palpitante. Cuanto más se acercaban, más feroz se volvía la resistencia, hasta que cada paso se pagó con sangre y sudor. Al acercarse a la base de la ciudadela, una lluvia de fuego de plasma surgió de las sombras. El HUD de Roy se iluminó con advertencias cuando un grupo de figuras apareció a grandes zancadas, los líderes del sindicato, cada uno empuñando armas avanzadas y potenciados con relucientes sistemas cibernéticos. Un imponente señor de la guerra KRYN apuntó a Roy con un cañón de plasma, una cruel sonrisa le partió el rostro de 4 mandíbulas. El brazo de un cyborg selmiano se transformó en una crepitante espada de energía. Un bruto Godó flexionó sus enormes puños, cada uno con púas brillantes. Roy apretó los dientes y alzó su rifle. «Acabad con ellos», rugió, y la batalla se reanudó. Los líderes del sindicato lucharon con destreza y ferocidad, sus cuerpos aumentados moviéndose a una velocidad vertiginosa. Los soldados de la alianza cayeron ante su embestida, abatidos por ráfagas de plasma y desgarrados por garras afiladas como cuchillas. Roy se vio enzarzado en un combate con el señor de la guerra KRYN, intercambiando golpes en una danza mortal. El cañón de plasma del alienígena escupió fuego, obligando a Roy a agacharse y esquivar mientras respondía al fuego con su rifle. Con el rabillo del ojo vio a Hax batiéndose en duelo con el cyborg selniano, con los implantes de su hijo destellando, mientras luchaba por superar las defensas de la máquina. Tarok forcejeaba con la bestia gortiana, los dos guerreros enfrascados en una brutal lucha de fuerza y habilidad. Un dolor punzante explotó en el hombro de Roy cuando un rayo de plasma dio en el blanco.
Se tambaleó hacia atrás, con el rifle cayendo de sus dedos inertes. El KRYN se cernía sobre él, con el cañón apuntando a su cabeza. «Muere, inmundicia humana», gruñó el alienígena, apretando el gatillo con fuerza. ¿Un movimiento borroso? ¿Un destello plateado? La cabeza del KRYN se echó hacia atrás, con una cuchilla afilada como una cuchilla sobresaliendo de su cuenca ocular. Tarok estaba de pie detrás del señor de la guerra caído, con los brazos aún extendidos por el lanzamiento. «Gracias», jadeó Roy, tomando su rifle y poniéndose de pie. Pero su alivio duró poco. Un grito de rabia y angustia recorrió el campo de batalla. Roy se giró y vio a Hax caer, con un agujero humeante en el pecho. El cyborg selniano se alzaba sobre él, con la espada de energía alzada para asestar el golpe mortal. «No», gritó Roy mientras se lanzaba hacia adelante, pero estaba demasiado lejos, demasiado lento. Una mancha plateada pasó junto a él, un arco brillante de metal. Tarok saltó entre Hax y el cyborg, sus espadas centelleando en un torbellino de acero. La espada del cyborg atravesó el pecho del guerrero Sil, salpicando el suelo con una lluvia de icor. Pero incluso mientras Tarok caía, sus propias espadas dieron en el blanco, cercenando la cabeza del cyborg en una lluvia de chispas. Roy llegó al lado de Hax, acunando la cabeza de su hijo en su regazo. Hax abrió los ojos de golpe, el dolor y el miedo se mezclaron con el alivio al ver el rostro de su padre. «Papá», susurró, con la sangre burbujeando en las comisuras de sus labios, «termina esto por todos nosotros». Roy asintió, con lágrimas surcando su rostro manchado por la batalla. Dejó a Hax con cuidado y se puso de pie, con una furia fría apoderándose de él como un sudario. Reunió a los supervivientes del equipo de asalto, con rostros sombríos y decididos. Juntos asaltaron la ciudadela, atravesando las enormes puertas en una lluvia de fuego de plasma. Dentro se encontraron en una cavernosa cámara, con las paredes revestidas de conductos pulsantes y paneles de control brillantes, y en su centro, cerniéndose sobre ellos como una pesadilla encarnada, se encontraba el Señor Supremo. El monstruoso señor de la guerra alienígena se alzaba sobre Roy, su cuerpo era una grotesca fusión de partes orgánicas y cibernéticas. Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola, sus fauces llenas de dientes afilados como cuchillas. «Bienvenido, comandante Roy Ross», rugió el Señor Supremo, con su voz como un gruñido electrónico estridente. «Te estaba esperando». Roy levantó su rifle, su mirada dura como el pedernal. «Se acabó, Señor Supremo, el sindicato cae hoy». El Señor de la Guerra rió, un sonido como metal rechinando. «¿Crees que puedes derrotarme? He aplastado 1000 mundos bajo mi talón. Soy el sindicato». Con un rugido, el Señor Supremo cargó, sus enormes puños blandiendo con fuerza devastadora. Roy rodó a un lado, evitando por los pelos un golpe que destrozó el suelo donde había estado parado. Se levantó disparando, rayos de plasma acribillando la piel blindada del Señor Supremo. Pero el Señor de la Guerra apenas pareció sentirlos, sus mejoras cibernéticas absorbieron los golpes con facilidad. Roy luchó con fuerza, luchó con inteligencia, pero el Señor Supremo parecía imparable, una fuerza inexorable de destrucción. Cada impacto que sacudía los huesos hacía retroceder a Roy. Cada explosión de plasma le quemaba la carne. Pero Roy siguió luchando, incluso cuando su fuerza menguaba y su armadura se agrietaba. Por Sara, por Tarek, por Hax, por cada inocente que el sindicato había masacrado. No se detendría hasta que el Señor Supremo yace muerto a sus pies. Con una última estocada desesperada, Roy se abalanzó sobre el Señor de la Guerra, con la hoja de plasma destellando. Los dos titanes chocaron en una llamarada de chispas y calor abrasador, sus armas entrelazadas en un abrazo mortal.
Y entonces, con un crujido espantoso, la hoja de Roy encontró una brecha en la armadura del Señor Supremo, perforando el corazón negro del monstruo. El Señor de la Guerra se tambaleó hacia atrás, con una mirada de incredulidad en su grotesco rostro. Pero incluso mientras caía, el Señor Supremo atacó con un último golpe devastador. Una espada de energía pura brotó de su puño, atravesando a Roy en el pecho. Roy cayó de rodillas, sangrando a borbotones de la herida abierta. Podía sentir su vida extinguirse, su visión oscureciéndose por los bordes. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hasta el panel de control de la ciudadela y activó la secuencia de autodestrucción. Mientras las alarmas sonaban y las luces de advertencia destellaban, Roy se desplomó contra la consola, con una leve sonrisa en sus labios manchados de sangre. Lo había logrado. El sindicato estaba acabado. Hax y los supervivientes del equipo de asalto irrumpieron en la cámara, con el rostro destrozado por el dolor y el horror, al ver el cuerpo destrozado de Roy. Corrieron a su lado, pero Roy negó con la cabeza débilmente. «Váyanse», susurró, con la voz ronca y apagada. «Fuera de aquí. El planeta entero va a estallar». Hax negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo dejarte, papá. Así no». Roy extendió la mano y ahuecó la mejilla de su hijo, dejando una huella ensangrentada en su piel. «Tienes que hacerlo, Hax. La galaxia te necesita. Los necesita a todos. Termina lo que empezamos. Haz que nuestros sacrificios signifiquen algo». Con un último suspiro tembloroso, Roy apartó la mano, con la mirada perdida en el techo. Hax dejó escapar un aullido de angustia, pero no había tiempo para el dolor. El planeta se desgarraba a su alrededor. Los supervivientes corrieron de vuelta a sus naves de desembarco, abriéndose paso a través de los pasillos desmoronados y los túneles que se derrumbaban. Apenas lograron salir cuando el planeta explotó, un destello cegador y una onda expansiva que sacudió sus naves como hojas en un huracán. Desde el puente de la nave insignia de los Guardianes del Vórtice, Hax observó cómo el mundo central del sindicato se reducía a una nube de escombros fundidos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos reflejaban determinación. El sindicato había desaparecido, pero la galaxia aún necesitaba sanar. El legado de su padre, de Taruk, de todos los que habían luchado y muerto, perduraría. Hax se aseguraría de ello. Se giró hacia Celos, el líder de los Guardianes del Vórtice. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz ronca por la emoción. Celos posó una mano reconfortante en el hombro de Hax. Ahora nos reconstruimos. Ayudamos a la galaxia a sanar. Nos aseguramos de que los sacrificios de tu padre y de todos los demás no hayan sido en vano. Hax asintió, con una luz feroz encendiéndose en sus ojos. Por mi padre, susurró, por todos ellos. La Alianza Galáctica había ganado, pero a un precio terrible. Las cicatrices de la guerra tardarían generaciones en sanar. Pero sanarían, bajo la atenta guía de una nueva generación de héroes. Héroes como Hax Ross, hijo del hombre que lo dio todo para salvar la galaxia de la tiranía. En los años siguientes, se erigieron monumentos en honor a Roy Ross y a todos los caídos en la lucha contra el sindicato. Sus nombres serían recordados, sus hazañas celebradas en canciones e historias. Pero para Hax, el verdadero monumento al legado de su padre era la paz y la libertad que florecieron tras la derrota del sindicato. Una galaxia donde los niños pudieran crecer sin miedo, donde los mundos pudieran prosperar sin la sombra de la opresión. Una galaxia que Roy Ross había dado su vida por crear. Has llegado al final de la historia. Si te gustó esta historia y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno. Gracias por tu tiempo.